Saben que me encanta entrar en historias de la Biblia y poder mirarlas, cómo fue que pasó eso, principalmente las historias del Nuevo Testamento, donde Jesús estaba acá y estaba caminando con sus discípulos. Y me encanta imaginar cómo fue todo eso y sacar de esas historias principios y alimento para nuestra vida espiritual. Así que espero hacerlo esta noche junto con ustedes y mi corazón es que Dios pueda hablar al corazón de ustedes como está hablando a mi corazón. Yo esa semana estuve charlando con Rodo un montón acerca de las cosas que Dios estaba hablando a mi corazón y cómo yo tengo esas ganas de aprofundarme en la palabra de Dios y entender todo eso, así que hoy vamos a hacerlo juntos. ¿Cuántos de ustedes ya escucharon esa frase de alguien que ustedes invitan? ¿O cuántos de ustedes ya sintieron esto en sus corazones? ¿Sabes qué? Yo no estoy listo para ir a la iglesia. No listo, literalmente, que todavía no me arreglé, todavía no me duché, no me vestí. Pero yo por adentro no estoy listo para ir a la iglesia. ¿Cuántos ya escucharon esto? Hay gente que dice, yo ya escuché muchas veces, yo no estoy listo para ir a la iglesia porque, viste, en la iglesia está la gente que es santa, está la gente que hace las cosas bien, está la gente que no hace tal cosa, que no fuma, que no bebe, que no eso, que no el otro. Y yo todavía hago todas esas cosas. En la iglesia está la gente que es buena, está la gente que cree en Dios, y yo no soy esa persona. Entonces, siento que en este momento no estoy listo para ir a la iglesia. Quizás un día, cuando yo me arregle algunas cosas en mi vida, cuando yo deje algunos pecados, algunos pensamientos, algunas intenciones malas, yo esté en el momento justo para ir a la iglesia. A veces sentimos eso en nuestro corazón, decimos, viste, estoy como un pez afuera del mar, no es mi lugar todavía la presencia de Dios. Cuando yo digo iglesia no es ese lugar físico, sino que yo no estoy listo para encontrarme con Dios. ¿Cuántos ya se sintieron así? Y por ahí un poquito más adelante, cuando yo cambio, yo algunas veces hablo con personas y me dicen, mira, yo sé que necesito la presencia de Dios, que quiero ir a la presencia de Dios, pero necesito hacer algunos ajustes. Y cuando yo cambie alguna y otra cosa acá en mi vida, entonces yo voy a ir a la iglesia o yo voy a ir a la presencia de Dios y entonces Dios me va a aceptar porque como estoy no hay forma. A veces nos sentimos así nosotros. Y saben, en la Biblia también hubo gente que se sintió así, hubo gente que pensó así. Yo todavía no estoy listo para encontrarme con Jesús. Déjame hacer algunas cosas en mi vida, dejar algunos pecados, algunas cosas malas, porque viste, la gente que está caminando con Jesús es gente buena, que no habla las cosas que yo hablo, que no piensa las cosas que yo pienso, que bueno como Cami son, que no tienen intenciones malas como tengo yo. Entonces deja primero que yo arregle algunas cosas en mi vida y luego voy a ir a la presencia de Jesús. Hubo gente que pensó así. Pero hay una historia de la Biblia que la quiero leer con ustedes hoy, que está en el libro de Marcos, capítulo 2, del verso 14 al 17. Imaginen ustedes que Jesús viniera hoy a Buenos Aires. Este domingo, 10 de julio, estuviera acá Jesús en persona, físicamente. ¿Dónde imaginan ustedes que Jesús iba a estar? Si solo tuviera un día para estar acá en Buenos Aires y es un domingo. Quizás muchos de ustedes piensen que Jesús estaría en una iglesia. Jesús iba a ir a un tiempo de alabanza, a un congreso de adoración, a una conferencia de cristianos, qué sé yo. Después iba a salir a cenar con pastores. Jesús iba a estar con los que son buenos, cristianos, justos. Pero hay una historia en la Biblia que nos pone un poco confusos cuando empezamos a pensar que Jesús está para caminar con la gente justa. Y eso está en Marcos 2, del 14 al 17, que dice así. Al pasar vio a Leví, hijos de Alfeo, donde éste cobraba impuestos.
sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mira, en esta historia están dos tipos de personas. Están los que eran justos a sus propios ojos, los que hacían las cosas bien, que daban el diezmo, que iban a la iglesia, que ayudaban a los pobres, que conocían a Dios y que todo eso, y que se esforzaban por hacer las cosas bien, y que por causa de eso tenían la sensación de que por su merecimiento habían conquistado estar en la presencia de Dios y de Jesús porque eran justos. Y esa gente, imagínense ustedes que Jesús llega, está pasando por la ciudad y pasa por Mateo. Mateo es el Leví, ahí donde dice la Biblia que vio a Leví, es Mateo que escribió después el Evangelio de San Mateo. Ese es el hombre. Era un recaudador de impuestos. ¿Qué puede ser que para nosotros no suene tan mal que era un recaudador de impuestos? Pero en aquel tiempo era sinónimo, equivalente a ser un chanta. Ser un recaudador de impuestos era ser un corrupto. O sea, la sociedad no veía bien a alguien que recaudaba impuestos porque sabía que esos recaudadores de impuestos también sacaban su platita ahí. Entonces era conocido delante de la sociedad que ese tipo de gente era gente mala, era gente corrupta, era gente chanta que se aprovechaba de la plata de las personas de la ciudad para su beneficio propio. Jesús está pasando ahí y mira a un tipo así, que podemos decir hoy que es un tipo que el menos cristiano que podemos pensar. ¿Quién acá tiene un amigo que vos pensás, ese jamás va a ser un cristiano? Tiene la vida toda dada al revés y hace todo mal. Bueno, ese era el tipo. Está pasando Jesús en la ciudad, ve a ese tipo en el acto, o sea, está en la mesa recaudando los impuestos, sacando la plata de la guita de la gente, como un chanta, y dice Jesús, seguime. Se levanta y empieza a seguir a Jesús. Y en este mismo día Jesús va a su casa para cenar con él y con sus amigos. Y dice la Biblia que se llenó esa casa de pecadores y recaudadores de impuestos. O sea, estaba ahí en esa cena toda la gente mala de la sociedad. Imagínate, no sé, los políticos, o imagínate los que se aprovechan de la gente, imagínate los drogaditos, imagínate lo que quieras. Está Jesús sentado con esta gente. Y se acercan los justos, los buenos, los que hacen todo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando miran a Jesús, dicen, pero hay algo raro acá. Si este es el Hijo de Dios, si ese es un hombre santo, piensen, gente, que si Jesús, para ellos, están esperando el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios, de hecho, estaban esperando a un rey literal que iba a reinar sobre ellos y que iba a ser santo y justo y verdadero y honesto, y estaban pensando en su perspectiva que sería alguien como ellos. Y cuando miran a ese Jesús que dice ser el Hijo de Dios, sentado con gente mal, gente que hacía cosas malas a la sociedad, la pregunta es, ¿y este? Algo raro acá, pero ese hombre es bueno, es justo y está comiendo con los políticos, con los pecadores, con las prostitutas, con los drogaditos, con los mentirosos, con lo que sea que se te ocurra pensar. Y dice que Jesús escuchó eso y ni siquiera dejó que sus discípulos contestaran, porque la pregunta fue a los discípulos y dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no vine para los justos. Gente, imagínense que es así. Cuando nosotros pensamos que no estamos listos para acercarnos a la presencia de Dios, que no estamos listos para ir a la iglesia,
que todavía tenemos mucho lío en nuestra vida y mucho pecado en nuestra vida como para acercarse a Dios. Es más o menos como si nosotros quisiéramos lavarnos antes de entrar a la ducha. ¿Tiene sentido? Bueno, voy a ducharme. Uy, pero estoy muy sucio. No puede entrar a la ducha así, porque la ducha es un lugar de gente limpia. Yo siempre he escuchado que la gente que sale de la ducha sale limpia. La ducha es un lugar de limpieza. ¿Cómo voy yo así a entrar a la ducha? Bueno, me limpio. Entonces abrís la canilla, muy bien, me faltó esa. Y empezás a limpiarte. Limpias el codo, limpias el brazo, limpias un poco el cuello y te vas limpiando para que entres mejor a la ducha. ¿Eso tiene sentido? Eso es pensar que uno tiene que estar listo para acercarse a Dios. No, primero, tengo que dejar algunas cosas. Yo tengo un relacionamiento en mi vida que está mal, que sé que delante de Dios está mal. O yo tengo pensamientos impuros. Yo tengo cosas que hice mal, ya con plata, ya robé a gente. ¿Cómo voy yo así ir a la iglesia a acercarme a Dios? Están locos. Y si viene un rayo del cielo y me quema. Pero dice la Biblia que Jesús vino para los pecadores. O sea, no tiene sentido que Jesús haya venido a salvar gente que no necesita salvación. Jesús de hecho vino para estos que están en esa condición más baja, más mala, de estar metidos en el pecado. O sea que es tan incoherente como querer lavarse antes de una ducha, es querer limpiarse o arreglar su vida antes de acercarse a Dios. Me siento un poco mal. Me siento mal para orar. ¿Por qué? No, siento que no tengo el derecho de orar y de acercarme a Dios. ¿Por qué? Porque hice algo malo. Justo esa semana, me mandé una mal y como que estoy con culpa y estoy avergonzada. ¿Cómo fue yo simplemente entrar en la presencia de Jesús y empezar a orar y a decirle cosas? Primero tengo que limpiarme, arreglarme, dejar esas cosas y cuando logre ser bueno, voy a acercarme a Jesús. El tema es que uno nunca va a lograr ser bueno, porque si vos intentás ser bueno, no mentir y no robar y no tener pensamientos impuros y no tener envidia y no tener amargura en tu corazón, lejos de la presencia de Dios, vas a estar en 100 años intentando y jamás vas a lograr, porque la naturaleza del pecado está adentro de nosotros. Dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores y que no hay un justo siquiera. O sea que yo y vos somos iguales. Yo no soy mejor que ustedes porque estoy acá enseñando la palabra de Dios. Ya esa naturaleza no está en mí y yo soy santa y justa y puedo andar en la presencia de Dios y ustedes tienen que lavarse o purificarse hasta que puedan venir a la presencia de Jesús. Todos somos iguales. Todos tenemos esa mala intención. Todos tenemos el potencial de ser el peor pecador que hay. Pero dice la Biblia, y en esto consiste el Evangelio y la palabra de Dios, que Dios vino a salvarnos en nuestra condición, en nuestro pecado, y para eso vino, porque si no tuviéramos pecado no tendría sentido que Jesús viniera a morir por nosotros, y por causa de Él nosotros somos justos. Es muy distinto ser justo porque hago cosas buenas y ser justo por la persona de Jesús. Yo puedo pensar que soy justo porque vengo todos los domingos a la iglesia, porque leo la Biblia, porque confieso mis pecados, porque doy el diezmo, porque ayudo a los pobres, porque soy fiel a mi marido, porque no miento en mi trabajo. Entonces yo tengo el derecho de acercarme a Dios. Eso es lo que pensaban los fariseos. No, nosotros somos justos porque hacemos todas las cosas. Pero aunque yo haga todo eso, esa naturaleza mala sigue acá. Cada tanto va a venir ese monstruo que quiere hacer las cosas mal y está ahí. Es distinto que yo diga, yo soy justo porque la persona de Jesús es la que me justifica. En Jesús yo soy justo, aunque siga siendo mentirosa, aunque siga siendo, infiel, aunque siga siendo mala, aunque tenga mis deseos del pecado, yo soy justa por causa de Jesús. No soy justa por lo que hago. Y eso no entendían los fariseos. Tenían una gran dificultad de entender que la salvación
venía por la fe en Jesús y no por obras. Entonces lo que pasaba es que ellos intentaban hacer todo bien, y sentían que los pecadores, los recaudadores de impuestos, los que estaban marginalizados en la sociedad, no tenían el derecho de acercarse a Jesús. Y esa es la mentalidad de la religión. La religión nos dice, tengo que hacer algo para limpiarme y purificarme y entonces poder acercarme a Dios. ¿Sí o no? Todas las religiones que existen en la tierra cambian su doctrina, cambian la manera que piensan, pero están tratando de hacer algo para purificarse, para acercarse a Dios. Y la Biblia es al revés. La Biblia dice, ustedes en el pecado, sucios, malos, vengan a Jesús y Él los va a justificar. Pero no tengo que hacer nada, tenés que creer. Si vos creés en Jesús como el Hijo de Dios y con tu boca confesás que Jesús es el Hijo de Dios y tu Salvador, en este instante recibís esa justificación de Dios en tu vida. Y mirá qué gracioso, los pecadores entendieron esto. Los pecadores eran libres para ser quienes eran y estar al lado de Jesús, porque entendieron que, no estaban tratando de esconder quiénes eran. Uy, voy a poner una máscara para que no vean que yo soy un recaudador de impuestos. No, yo soy malo, pero Jesús me dijo que vino para mí. Está ahí sentado a la mesa hablándome de su gracia y de su amor. Y los fariseos al revés. Estaban, pero ¿cómo puede ser si nosotros somos los buenos y hacemos todo bien y hacemos todo derecho? Hay una gran diferencia y tenemos que entender eso porque si no siempre vamos a pensar, no estoy listo para acercarme a Dios. No estoy listo para ir a la iglesia. No estoy listo y me siento culpable. Porque, viste, ya escuché hace 2 años que voy a la iglesia. Ya escuché lo que tengo que hacer y no lo hago. O sea que yo no soy el tipo bueno para estar ahí. Tengo que primero tratar de arreglar eso y entonces venir a la presencia de Dios. Pero el que te justifica es Dios. O sea, acuérdense que yo les dije, es como querer lavarse y entonces entrar a la ducha. Pero la ducha es lo que te limpia. Solo tenés que ir a la ducha si estás sucio. Y en la ducha te vas a limpiar y vas a salir limpio. La presencia de Dios es que te justifica. La presencia de Dios es que te hace santo. La presencia de Dios es que te saca el deseo para el pecado. La presencia de Dios es que te perfecciona. No es tu ganas de hacerlo bien. Entonces no es que no tenés que venir a acercarse a Dios o a la iglesia mientras tengas pecado. Justamente tenés que venir a la iglesia y acercarse a Dios en cuanto tenés pecado, porque Él es el que te justifica. Él es el que te cambia. Puedes tratar años de hacerlo por tu propia cuenta, no lo vas a lograr. Pero cuando te acercas a Dios y decir, Jesús, esa soy yo, Anita. Tengo mentiras, tengo orgullo, tengo envidia, tengo amargura. Esa soy yo. Justifícame por Jesús. Y empiezo a caminar en la presencia de Dios. El propio Dios me va transformando según su imagen. Viste, yo no dejo de ser, no dejo de tener la naturaleza del pecado. Pero sí yo voy dejando el pecado por lo que Jesús está haciendo en mí. O sea que es un engaño de los grandes que yo piense que tengo cosas para hacer primero antes de acercarme a Jesús. Imagínate si esos pecadores o Mateo o los recaudadores de impuestos estuvieran pensando, che, ¿viste que Jesús está en la ciudad y que Jesús está ahí, dijo que es el Hijo de Dios y que nos va a salvar y todo eso? Pero bueno, Él vino para los grandes, los buenos, los capos. Nosotros que somos recaudadores de impuestos, imagínate que Jesús va a venir a nuestra tanda. Nunca se hubieran acercado a Jesús y nunca hubieran conocido la salvación a través de Él. O sea que cuanto más profundo en el pecado estemos, más lógica y más sentido tiene lo que Jesús hizo por nosotros. Es más o menos así, si Jesús vino a pagar la deuda del pecado, ¿cómo puede pagar la deuda de alguien que no debe nada? Si piensen así, ¿cómo las religiones no tienen sentido?
Si yo puedo hacer algo por mi cuenta que me purifica delante de Dios, ¿qué necesidad había de que Jesús viniera a morir en la cruz? Hay algo que yo puedo hacer. Yo puedo viajar a una ciudad, o hacer una oración, o hacer algo por los pobres, o hacer alguna actitud en mi vida, o hacer una ceremonia que me purifica. Si eso es verdad, ¿qué necesidad yo tenía de que Jesús viniera a morir por mí? Ninguna, porque yo estoy pagando mi propia deuda. Yo soy impuro, soy pecador, hago algo, me purifico. Si me purifico, no hace falta que me acerque a Jesús. Pero justamente Jesús vino porque no hay que hacer. Nosotros no tenemos que hacer que nos va a hacer santos y puros sin la persona de Jesús. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Muy bien. Y eso está, para que no digan que yo estoy mintiendo, eso está en el libro de Juan, capítulo 3, el versículo 16 es muy conocido, y yo voy a leer con ustedes hasta el 19. Que dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, el pecado. ¿Es lo que dice la Biblia? ¿El pecado es lo que nos condena? No, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Rodo siempre dice, ¿cómo Dios puede ser? Hay gente que dice, ¿no? ¿Cómo Dios puede ser bueno y siendo bueno manda gente al infierno? Pero es que Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros elegimos el infierno cuando dejamos de creer que Jesús es nuestra justificación. Si entendemos y creemos que Jesús es el que vino a justificarnos, porque no tenemos cómo justificarnos nosotros solos, nosotros propios, nosotros mismos, entonces entendemos que necesitamos a Jesús como nuestro justificador. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, al contrario, si vos pensás que tenés que cambiar hoy cosas en tu vida para que puedas ser un cristiano, o que tenés que cambiar cosas en tu vida para venir a la iglesia, o que tenés que cambiar cosas en tu vida para acercarse a Dios, estás engañado. Porque dice la Biblia, vení así tal como sos. Y en la presencia de Dios vas a ser transformado. En la presencia de Dios vas a ser limpio. En la presencia de Dios vas a ser santificado. Uno no viene santo hasta Dios y entonces Dios lo acepta. Uno viene pecador hasta Dios. Por Jesús es santificado y entonces Dios lo acepta. ¿Se entiende? Como dice Pollito. Y viste, hay otro personaje, además de esos pecadores, los otros personajes de esa historia, que eran los fariseos, ellos tenían un otro problema. Hay un extremo, que es este que les estoy hablando, que es pensar que yo no estoy listo para acercarme a Dios por mi pecado. Y mientras yo no arregle el pecado, y que muchas veces tiene un nombre, o sea, hasta que yo no deje de robar, hasta que yo no me case con la persona con quien vivo, hasta que yo no deje a la persona con quien vivo porque no es mi marido, no es mi esposa, hasta que yo no deje de hacer tal cosa, hasta que yo no deje de hablar malas palabras, hasta que yo no deje el cigarrillo, no puedo acercarme a Dios. Siendo que la Biblia nos dice que Dios vino a sacarnos del pecado, o sea, vino para este tipo de gente, vino para nosotros cuando estamos en estos pecados. Hay un otro extremo que es pensar, yo no necesito a Jesús porque soy bueno. No es que yo no voy a la iglesia porque soy demasiado malo. No voy a la iglesia porque soy pecador y siento que no soy digno de acercarme a Jesús. Hay un otro tipo de gente que dice, yo no voy a la iglesia y no me acerco a Jesús porque soy bueno. Yo no mato, yo no soy infiel a mi marido, a mi esposa, yo pago mis impuestos. Yo dentro de todo soy una buena persona, cuando tengo algo que puedo ayudar a alguien, ayudo.
Así que yo soy bueno. Y si soy buena, no necesito a alguien que me lleve a Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que hace la religión. Vos empezás a pensar que sos bueno por las cosas que estás haciendo. Y decís, no, la verdad, no hace falta que yo vaya a la presencia de Dios. Pero para vos te digo, dice la Biblia que no hay un justo, ni siquiera uno, no hay uno que tema la presencia de Dios y que todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. ¿Viste? La Biblia no hace distinción en los que son chantas y los que una vez en la vida robaron a un caramelo de su amigo en la escuela. La naturaleza es la naturaleza pecaminosa y está en todos nosotros. Y no es que nos justifican nuestras acciones, sino que nos justifica la presencia de Dios. Yo crecí más o menos adentro de la iglesia. Viste que yo me acuerdo cuando era chiquita, 3, 4 años, tengo videos de esos de VHS, re viejos, de mis papás ahí al final de la reunión en la iglesia y yo pasando detrás, viste, todavía estaban cantando, alabando, así, final del culto, estaban orando con la gente, algo, mis papás ahí adelante haciendo las cosas, y yo paso con mis hermanos corriendo al fondo del salón, ¡ah! Haciendo un lío, allá atrás, y mis papás haciendo, no se acabó la reunión, por favor. Crecí ahí. Me quedaba hasta el final del culto, se iban todos, yo me acostaba en el piso, jugaba cosas con mis hermanos, porque mis papás eran los últimos a salir de la iglesia. Y yo crecí escuchando acerca de la voluntad de Dios, acerca de los mandamientos de Dios, acerca de lo que Dios espera de mí y cómo debo caminar con Él. Pero viste que eso es muy bueno, porque yo... gracias a Dios crecí en la presencia de Dios y aprendí a enamorarme de Él cuando era muy chiquita, pero eso también es malo porque cuando uno aprende así de chiquito y no tiene un pasado negro, un pasado bien feo en el pecado, muchas veces se siente, como Rodo exactamente, muchas veces se siente justo delante de Dios. Viste que yo nunca tuve un novio que no fuera mi marido. Yo nunca besé a otro hombre que no fuera mi marido, porque aprendí de chiquita que esa era algo bueno que me iba, Cami se reí, que iba a traerme buenos resultados en mi matrimonio. Y bueno, yo tengo eso, que puedo decir, yo nunca hice tal cosa. Y uno crece más o menos diciendo, qué buena persona que soy, que por suerte crecí en la iglesia y pude aprender los principios de Dios y no hago las cosas como los otros. Y medio que uno se convierte en un fariseo, ¿no? Hasta que cuando yo estaba más o menos en mi adolescencia, no sé bien cuántos años tenía, una vez yo fui a un congreso y hablaron, vino un pastor de Colombia, me acuerdo, y habló en el culto, en la reunión, habló acerca de encontrarnos con nuestra propia naturaleza. Que nosotros teníamos que mirar adentro de nosotros y encontrarnos con quien somos de hecho y de verdad. Y yo escuchando el mensaje decía, mira, la verdad que soy una linda persona. La verdad que si me tengo que encontrar conmigo misma, que yo soy una persona que teme a Dios y todo. Viste, en cuanto escuchaba decía, la verdad que re bien me viene esa palabra. Y cuando termina todo eso dice, bueno, vamos a ponernos delante de la presencia de Dios, a arrodillarnos y dejar que Dios nos muestre nuestra naturaleza, chicos. Yo me acuerdo que me arrodillé ahí en el medio de las sillas y empecé a orar con ese pensamiento, ¿viste? Qué bueno que yo tengo esa naturaleza tan linda. Y empecé a orar y decir, Señor, muéstrame cómo es allá en lo profundo. Yo sé que vos me justificás, que me limpiás, que me transformás, pero ¿cómo es mi naturaleza? Qué feo fue lo que vi. Dios empezó a mostrarme mi orgullo, mi rebeldía con mis papás, mi desobediencia, mis pensamientos malos, pero eso que yo miraba en la vida de la gente que no camina con Dios y que decía,
menos mal que Dios me guardó de ser así, estaba todo eso estaba acá adentro. Ah, mira vos, dice. Chicos, fue una noche que todos se levantaron, la gente, viste, estuvieron orando ahí un tiempo, se levantaron, se fueron a la habitación porque era una conferencia, estábamos durmiendo ahí y yo me quedé en el piso y no se terminaba lo malo que llovía. Fue como un encuentro con Dios y en este día yo me acuerdo de todo lo que vi y yo les digo, todavía está acá. Todo ese potencial malo todavía está acá. Lo que en ese día yo creo que me convertí doblemente, porque ya era convertida de caminar con Jesús, pero en ese día yo entendí, de hecho yo no soy justa. Aunque yo de chiquita aprendí y hago eso y eso y eso y eso. No, yo necesito Jesús para justificarme delante de Dios y Él es el que me hace justa. Y yo sigo con esa naturaleza. Les puedo contar las cosas malas que hago y cuando tengo que buscar a Rodo, que es mi confidente, digo, amor, orá conmigo porque esa semana, viste, yo estoy amargada con tal persona, me hizo tal cosa, yo intento, pero tengo que perdonar, todavía siento que mi corazón está acá. Pero el que me justifica es Jesús. No tengo que ser una persona buena, hacer cosas, dejar de hacer cosas y luego ser una buena cristiana. Soy una buena cristiana cuanto más mala reconozco que soy. Si vos sos un cristiano que sabes bien cuán malo sos el mejor cristiano que hay. No te pongas para el otro lado de pensar que sos bueno, que sos justo, que ya estás caminando con Jesús, que tenés, qué linda naturaleza tenés. Cuanto más convicción de tus pecados tengas, mejor cristiano sos, porque más aceptás lo que Jesús hizo por vos en la cruz. No hay, chicos, no hay que prepararse para encontrarse con Dios, que dejar cosas para encontrarse con Dios, que limpiarse del pecado para encontrarse con Dios. Cuanto más hundido en el pecado estés, más rápido corras hacia la presencia de Dios. Él es el que nos justifica, Él es el que nos limpia y el que nos transforma. Ay, no sé si puse pasado nomás. No, espera. Voy a abrir acá con ustedes. Yo quiero leer un versículo que está en el libro de Romanos 6, versículo 15, que nos da un equilibrio acerca de eso que estamos hablando. Romanos 6, 15, les voy a leer. Dice así. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar más porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son como esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea esclavos del pecado que los lleva a la muerte o de la obediencia que los lleva a la justicia. Viste que la Biblia es increíble. Porque uno cuando entiende de hecho que Jesús es el que te justifica y que vos no tenés que cambiar o dejar tus pecados para acercarse a Dios, decís, pero si Jesús es el que me justifica y yo soy pecador y voy a morir siendo pecador y no puedo dejar de ser pecador en mi naturaleza, yo puedo seguir pecando. Entonces está bien. Yo me acerco a Jesús, Jesús me justifica, yo sigo en el pecado, sigo haciendo todo lo que hago mal y Jesús me va limpiando, ¿viste? Más o menos así. Si Él me paga la deuda, voy a seguir sacando todo con la tarjeta de crédito y Jesús me va cubriendo la deuda y ya está. Y Pablo dice, no, espera. No es porque somos salvos por gracia, no es porque Jesús es la persona que nos justifica que vamos a seguir pecando. Porque justamente cuando Jesús se encuentra con nosotros y nos justifica de nuestro pecado, lo que hace Él es transformarnos a su imagen. Entonces Rafa, vení acá. Rafa está totalmente, completamente sucio. Totalmente está, imagínense que está de lama, ¿se dice igual? ¿Barro? Bueno, está todo de barro, de la cabeza a los pies, inclusive. Y viene y se acerca a Jesús y dice, che, qué bien, ahora descubrí, por fin entendí, que no es que tengo que limpiarme para acercarme a Dios. Dios, a través de Jesús, es el que me limpia.
Entonces Rafa se acerca a Jesús, Jesús va y le limpia todo. Le limpia, le saca toda esa la maldad que tiene fea en su corazón, todo eso que tiene que hincha por boca, todo eso le saca, le transforma. Le limpió. Pero no es que Rafa va a seguir ensuciándose en el barro todos los días y que Jesús viene y se ensucia. Jesús le recibió así sucio, le limpió y entonces le pasa, dice la Biblia que Dios nos transportó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Rafa al caminar con Jesús empieza a ser limpio como Jesús es. Empieza a caer toda la suciedad de Rafa por caminar con Jesús. Gracias, Rafa. Y Jesús había que haber venido. Rodo es la mejor representación de Jesús. Física. Espiritual no sé, pero física sí. Entonces, eso es lo que hace Jesús. Pablo nos está diciendo, chicos, ojo, no es porque vos te acercás a Dios como estás y no necesitas cambiarte porque el que te cambia es Dios, que vas a seguir igual. Eso es porque a veces miramos a gente que camina con Dios y pensamos, yo no estoy listo para ser un cristiano, ¿viste? Yo veo el tipo, ora, ayuna, escucha la voz de Dios, no habla malas palabras, teme a Dios. Cuando la gente le insulta, no habla nada bien, sino que dice, Dios te bendiga. Yo no soy así, yo tengo toda la naturaleza mala dentro mío. Pero es que ese tipo vino también pecador, pero está siendo transformado a la imagen y semejanza de Jesús mientras camina con Cristo. Mira lo copado que es el plan de Dios. Somos libres para ser quienes somos. Si somos pecadores y estamos sucios, no hay problema. Podemos acercarnos como somos. Pero nos transforma según la imagen de Jesús. No hay nada que tenemos que hacer para ser aceptados delante de Dios. Pero Jesús, al caminar con nosotros, nos transforma en la imagen de Dios y sí pasamos a dejar el pecado, no por esfuerzo, sino por gracia de Dios. Ese día que les conté que yo vi mi naturaleza, que no quieren saber lo que vi, fue distinto. Yo les digo que yo pasé a ser más santa después de ese día que antes, porque yo entendí justamente que el que me santifica es Jesús. Dijo, hoy 15 años en la iglesia, literalmente. Y tengo todo eso feo adentro mío. Necesito a Jesús. Jesús, transfórmame. Y empecé, de hecho, a tener una santidad mucho más genuina que la anterior. Porque la anterior era por obedecer, ¿no? Hacer así, así. Y después fue mediante la persona de Jesús. Fue por la gracia de Jesús. Eso yo puse porque, viste, no quiero que ustedes ni estén acá. Yo soy tan justo, tan bueno, que no necesito acercarme a Dios. Ni acá. Yo soy tan pecador que tengo varias cosas para arreglar antes de acercarme a Jesús. Amor, pasa uno más y leemos el último versículo. Mira lo que dice. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy a su voz, no endurezcan el corazón. Dice la Biblia, si hoy escuchás la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de acercarse a Dios. Pero todavía estoy sucio, pero todavía hoy es el día de acercarse a Dios. Hoy es el día de acercarse a la presencia de Jesús. No tenés que ir, dejar cosas, no tenés que ir... cambiar cosas, arreglar cosas o esperar que estés en otro momento un poco más lindo para que te acerques a Jesús. Hoy es el día. Y si vos decís, pero Ana, hay cosas que hace años que yo lucho en mi vida, que yo aprendí, escuché de chico y todavía sigo haciendo mal. ¿Cómo puedo acercarme a Jesús así? Justamente, acércate como estás y Él es el que te va a transformar. Deja de intentar hacerlo por tu fuerza. Deja de intentar hacerlo bien porque está escrito que tenés que hacer bien. Aprende a ser santificado a través de la persona de Jesús, no de lo que vos haces. Así que esa noche quiero invitarles a que cierren sus ojos un ratito, que puedan bajar sus cabezas, que puedan enfocarse un poco en la presencia de Dios.